En el verano de 1810, en la Sierra de Gádor, Almería, ocurrieron unos acontecimientos aterradores. Varias personas secuestraron y posteriormente asesinaron al niño Bernardo González Parra. Las poblaciones limítrofes quedaron traumatizadas por los hechos acontecidos. Estos pasarían a la historia como la leyenda del hombre del saco o el sacamantecas. Esta semana, en el programa La Esfera, hablamos con un grupo de cineastas motrileños que se desplazaron hasta Almería para rodar un mediometraje basado en el crimen de Gádor. Pues mira, yo me incorporé a este proyecto a través de José Antonio Moya. Me enseñó el guión y a mí inicialmente me resultó bastante interesante. Estábamos un grupo de motrileños, el compositor Antonio Castellón, el operador de cámara Diego Domínguez, Jerónimo Trujillo, el director de fotografía, yo que fui el codirector, y también había algunos motrileños más, maquillaje, y el resto del equipo sí que eran de allí de Almería. Le dimos vida y visualizamos pues, bueno, aquella historia que desgraciadamente se llevó por delante la vida de un niño de 7 años. La película narra el asesinato del niño de 7 años Bernardo González Parra, secuestrado en la tarde del 28 de junio de 1810. Este rodaje tenía una peculiaridad, y es que los hechos que estábamos rodando habían sucedido, estábamos recreando hechos reales. Sin duda alguna, hablar del hombre del saco es ponérsete los pelos de punta, es hablar de miedo, y yo no sé si da más miedo lo que sucedió delante de la cámara que allí manejaba, o realmente lo que daba más miedo fue lo que sucedió detrás de la cámara. Menuda experiencia, menudo fin de semana largo que se nos hizo largo con este tema de la película de Fernando Díaz, El hombre del saco. Menudo fin de semana por aquellas tierras ¿cómo se llama? La Sierra de Gádor, Menudo lugar, menudo lugar allí, porque fue el lugar real donde, en aquella zona donde encima sucedió este hecho real que allá remonta por el 1910, creo. El hombre del saco, menuda experiencia, todo un elenco de personas que íbamos para allá ese fin de semana. Me acuerdo, bueno, la chica que el maquillaje, José Luis Trujillo a la dirección de fotografía, Antonio Castellón con el sonido y esa banda sonora que daba miedo, esa campanita al inicio. Bueno, podéis disfrutarla si habéis tenido la oportunidad, si no, que no la perdáis. Nada más que la campanita, bueno, es lo que allí escuchábamos, incluso hasta detrás de la cámara, en una noche, en un fin de semana que se nos hizo eterno. Entonces para mí fue muy, ¿cómo decirlo?, revelador, ¿no?, el darnos cuenta del salto cultural tan tremendo que hemos dado. En aquel momento pues había gente que se lo creía, gente que lo hacía y gente que llegaba incluso a matar a un niño inocente simplemente por una creencia de que bebiendo la sangre iba a rejuvenecer o iba a curar un mal, ¿no?, cuando hoy pues cualquiera sabe que eso es una estupidez. Yo creo que en este caso del hombre del saco se unieron dos factores, ¿no?, la incultura del momento y la maldad. En esa época te das cuenta cómo la gente era muy fácil de engañar y de manipular porque no tenían información, la ciencia no estaba tan desarrollada como hoy día, y se dieron pues casos pues, realmente espeluznantes, y este fue uno de ellos. Se echaba mano a cualquier cosa para curarte, en fin, para alcanzar la salvación, porque entonces siempre se echaba fuera, se ponía el foco fuera para curarme, no era como hoy en día, ¿no?, el aprendizaje y el autoconocimiento que está ayudando muchísimo a entendernos de otra manera y no tan muy distinta como entonces. El rodaje fue algo accidentado a consecuencia de las inclemencias meteorológicas. Esto no impidió terminar la película en los plazos programados. Pues mira, fue un rodaje que comenzó con mal pie. Cuando llegamos a la localización donde íbamos a rodar, que era un cortijo en la Sierra de Gádor, de buena primera empezó a diluviar. Con lo cual, pues parte del equipo no pudo llegar. Porque en realidad no pude ir al rodaje. ¿Te acuerdas? Caía, diluviaba y joder, estaban las carreteras cortadas, las ramblas desbordadas y bueno, pues
conocíamos perfectamente todo, ya habíamos hecho la Playa Roja, aquello fue, bueno, Y en fin, pues gracias a eso funcionó perfectamente. Allí se pasó fatal, según me han contado, porque las cosas durísimas, cuando te lo cuentan, dices, pero ¿cómo podéis rodar en una situación de esta? Primer fin de semana que nos quedamos allí enclaustrados, nos quedamos allí aislados sin poder salir por aquella tormenta que nos cayó y que se hizo eco y toda la prensa nacional. Y vamos, fue la verdad que una experiencia muy bonita, con mucho cariño, la verdad muy currada, porque no paramos de rodar en todo el día, en la noche, y repitiendo, y porque claro, entonces había que manejar unos equipazos grandes, las cámaras, los focos, el traveling, todo aquello, ¿no? El sonido con Castellón, en fin. Pero es que hubo para todo, nada más llegar nos cayó una tormenta tremenda, había caminos que estaban cortados por inundaciones. Pero aquello estaba muy bien planteado, muy bien ejecutado luego, y fue todo un poco pues rodando bien, pese a todos los problemas que había, no había cobertura por ningún lado, tenían que ir corriendo al alto un cerro a poder llamar. Pero oye, ahí está, la grandeza de la pasión por este mundillo. Recuerdo otra anécdota, y es que cuando habíamos terminado de rodar, nos íbamos al hotel y nadie sabía claramente cómo llegar allí, porque estaba todo anegado de agua. Y alguien sugirió ir por una zona que llegábamos hasta una especie de rambla y tal, y caminando llegábamos a una especie de puente peatonal, y por allí ya nos podían recoger y podíamos llegar al hotel. Pero a mitad del camino recuerdo que Antonio Castellón, que estaba recogiendo el sonido directo en el rodaje, decidió bajarse del coche. Y decidí dormir en el hotel, pero a medio camino decidí que no, que iba a dormir en el Cortijo, y me di la vuelta. Y ahí experimenté una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Estábamos, es que no sabíamos dónde meternos, unos para arriba, otros para abajo, uno al hotel, otro de vuelta. Antonio Castellón, que se vino de vuelta, porque mira, y encima en aquella noche, porque rodábamos de día, por supuesto, y de noche también, escenas de noche hasta alta hora de la madrugada, que a veces miraba así para atrás, escuchaba un ruido en aquel Cortijo antiquísimo y no sabía de dónde venían los crujidos, no sabía de dónde venían. O sea, fue una experiencia de miedo, o sea, que si vais a ver lo que hay delante en pantalla, en esta pantalla gigante del hombre del saco, no es a la altura de la alpargata de lo que sucedió detrás. Yo iba caminando en una oscuridad absoluta por unos caminos que yo creía que recordaba el camino para volver al Cortijo, y era consciente de que me estaba perdiendo, cuando de pronto escucho una jauría de 12, 15 perros que vienen a por mí. La verdad es que fue de las experiencias de más miedo que he sentido, ¿no? Esto ocurrió, me escondí de esto que daba un paso y aparecían y tal, hasta que ya conseguí, pues de un modo casi milagroso, llegar al Cortijo, dormir. Al otro día volví al sitio para tener claro a ver qué es lo que ocurría allí, y resulta que no era más que un cortijo donde había una valla con 4 o 5 perros, ¿no? Pero en la oscuridad de la noche, solitario, etcétera, pues la mente creó ahí unos fantasmas terribles. Componer una banda sonora es un proceso apasionante, porque no solamente está la creación de la música, sino que te permite influir en el espectador, participar del ambiente que se quiere crear con la película, y digamos que es algo muy, muy enriquecedor, ¿no? En este caso, dado la época en la que se desarrolla, el entorno rural, etcétera, pues elegí varios elementos, ¿no? También por la trama. Entonces, el opening credits, en la música del principio, pues se puede escuchar unos cascabeles que recuerdan, pues, a las mulas, al trabajo en el campo, etcétera. El mediometraje se estrenó en Almería y posteriormente ha participado en diversos festivales de cine nacionales e internacionales. Lo rodamos en la Sierra de Gádor, en Almería, y sí, terminamos la película y empezamos con el mediometraje, lo rodamos muy rápido y creo que en 5 meses ya lo estábamos estrenando. Y es verdad que lo mandamos a un montón de festivales y sí que fuimos ganando un montón de premios, y se sigue proyectando actualmente. Este verano se proyectó aquí en Motril, en el teatro,
y dentro de una semana se proyecta en un festival de cine en Mojácar y está previsto proyectarlo en Cuevas de Almanzora, junto a la presentación de un libro que habla sobre el hombre del saco, que es la historia que trata este mediometraje. Un proyecto fascinante poder trabajar con Fernando, poder ver todo el interior, ¿no?, de lo que es una producción de cine. Y además el hecho de darte cuenta de hasta qué punto el sonido es importante, porque digamos que es lo que termina dando credibilidad a la imagen, ¿no?, lo que termina envolviendo toda la obra y haciendo que lo que se está viendo en la pantalla parezca real. ¡Ya voy! ¡Julio! ¡Vamos! No se hable más. Las perras, que aún no la he visto. Aquí las tienes, mi trabajo va contado. No, esto no va a salir. Esto no va a salir. Dentro de un saco, a oscuras, en la España profunda, solo la España profunda podía ocurrir esto, donde la incultura de la gente, la creencia, hicieron un caldo de cultivo en donde ahora Bernardo iba a ser la comida. Pobre Bernardo, siempre lo he pensado. Pobre Bernardo, pobre, porque solamente era un pobre niño. Vamos, vamos. Se dice que el dinero no da la felicidad y es que la pobreza tampoco, pero lo que sí está claro es que el dinero puede solucionarte tus problemas, soluciona tus problemas económicos, y eso ya en un mundo como el que hoy, oye, ya es bastante. ¿Por qué digo esto? ¿Cuánto tiene que ver nosotros mismos, nuestras emociones, nuestra relación con el dinero? Cómo somos de gastosos, de ahorrativos, de prudentes, de despilfarradores. Nuestra relación con el dinero es una muestra muy interesante para conocernos a nosotros mismos, conocernos a fondo a nosotros mismos en cualquier situación. El dinero es necesario, ¿no? El dinero te puede solucionar los problemas económicos. ¿De qué manera? Por ejemplo, que quieres rehacer tu vida y necesitas dinero pues para instalarte por ti mismo, o que tienes cualquier problema de salud y necesitas dinero para hacer frente a ese problema de salud, o también, ¿por qué no?, poder hacer frente, poder satisfacer las necesidades a tus pequeños, a tus hijos cuando vayan a estudiar la carrera y tengan que trasladarse a otra ciudad, en fin, el piso, todos esos gastos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no llevar a tu pareja de viaje de vacaciones, ¿no?, ahora en este veranito con el frío que hace? Pues el dinero siempre pues, te puede solucionar los problemas económicos. Detrás de nuestros problemas económicos siempre hay emociones, siempre hay cosas básicas, miedo, siempre hay cosas necesarias y que pasa sí o sí muchas veces por
ese tener dinero, que es lo que sí soluciona ese problema económico, ese aspecto económico de eso que quieres afrontar, ¿no? De vivir solo, rehacer tu vida, de poder emprender ese trabajo, en fin, ayudar a tus seres más queridos. ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? Eneagrama. Te traigo hoy esta herramienta tan interesante, se llama Eneagrama, que describe de una manera muy interesante los distintos perfiles de personalidad. Cómo piensas, cómo sientes, cómo haces, cómo viene siendo los resultados que vienen siendo en tu vida y cuáles son, y cómo podría incluso modificarlos, cambiar creencias, cambiar modo de hacer, cambiar hábitos, para que, por ejemplo, hoy hablando del dinero, tu cuenta corriente sea distinta y sea como quisieras lograr. Detrás del dinero siempre, como decía, hay emociones, siempre hay nuestro trato con el dinero, siempre hay muchas cositas, muchos miedos, cómo nos relacionamos con él. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Eneagrama nos describe que una persona, por ejemplo, que es muy perfeccionista, que es muy cuidadosa, muy correcta, muy ética, muy de las normas, será una persona que el dinero pues lo cuide, procurará seguro no endeudarse para nada. Y bueno, siempre tendrá sus cuentas al dedillo, sin faltar nunca a Hacienda. Por ejemplo, otro tipo de personalidad que nos describe, porque son 9 personalidades las que describe Eneagrama. Otro tipo de ella, esa persona que tanto se vuelca por los demás, que tanto gasta dinero en los demás, pero no lo invierte en sí misma. Esa persona que se vuelca en ayudar, en, oye, al más mínimo detalle, en ese detalle, ese obsequio, en ayudarle, en prestarle dinero para cualquier cosa, pero nunca lo hace para sí misma. ¿Qué tipo de emoción hay ahí, no? ¿Qué hay debajo de la mesa subyacente? ¿Qué es lo que quiere lograr a través del ayudar a los demás con dinero? Por ejemplo, yo te ayudo, pero quiéreme, no me dejes, acuérdate cuando te he echado una mano. Son emociones, maneras de patrones de personalidad que venimos arrastrando cada uno desde un miedo innato que traemos con nosotros en nuestra mochila. Otro tipo de personas, seguro, aquellas personas que les sirve el dinero para ostentar, para aparentar, porque necesitan que lo valoren, que lo quieran, que lo aplaudan, que los admiren, y lo hacen a través del dinero. Estas personas también suelen gastar bastante, sobre todo en eso, en aparentar, ostentar. Otras personas, por ejemplo, que dicen, bueno, que por contra, oye, pues no necesitan dinero, pasan de ellos están por encima de todo ello, son personas más especiales, que están en otro nivel, pero también despilfarran, también lo gastan en sentirse eso, especiales, aunque siempre miran de reojito a los demás en la comparación, lo que tienen también, pero no lo muestran. Ellos prefieren sentirse especiales, y el dinero como que no, pero sí, también gastan bastante. Por ejemplo, otras personas, quienes están en la parte más mental, ¿no? Antes hablaba de los más emocionales, quienes lo hacen porque necesitan esa aprobación, ese amor, esa atención, pero los quienes están más anclados en la parte emocional, por ejemplo, esas personas que son muy intelectuales, que lo miden todo, que analizan el dinero, dónde voy a invertir, en qué no me atrevo, y si funcionará, no se fían mucho, y procuran analizar muy mucho, cuidar muy mucho dónde invierten el dinero. Estas personas suelen no endeudarse, suelen tener el dinero ahí. Lo que pasa es que luego ocurre que cuando tanto son tacaños y agarraditos, como que no lo disfrutan, Son esas personas que, por ejemplo, tienen bastante, cuantos conoceréis a quienes tienen dinero y en cambio siguen siendo infelices, siguen viviendo con ese vacío. Otras personas, por ejemplo, que Eneagrama nos describe, aquellas personas que son más inseguras, y lo que seguro que sí invierten, sí gastan un dinero porque dudan muchísimo, preguntan, necesitan asesoramiento continuo, lo gastan muchísimo en seguros de vivienda, seguros de hogar, seguros de decesos, seguros de todo. Esas personas que en eso sí lo gastan, ahí no escatiman, pero luego en el disfrutar, les cuesta muchísimo. Por contra, aquellas otras personas que le encanta la fiesta, el derroche, la gula, le encanta narcotizarse, le encanta consumir, le encanta, en fin, el no parar. Estas personas, por supuesto, acaban endeudándose muchísimo por estar bien, sentirse bien y que el entorno esté bien, que todo es fiesta, todo es jauja. Son esas almas continuas, esas almas de la fiesta, que todo lo arreglan con, venga, no te preocupes, que venga, vamos a tomar una cervecita, que esto se arregla todo. Pues también suelen dejarse ese dinero también en mostrar esa felicidad aparente, porque son personas que huyen de ese vacío,
de ese miedo, de ese interior vacío que arrastran, de ese aburrimiento. Suelen tener la agenda muy repleta y por eso gastan muchísimo en cursos, en formaciones, gastan en actividades, y ahora en parapente me tiro, y ahora en fin, 1000 cosas. Suelen gastar bastante dinerito. Otro patrón de personalidad que nos describe, eneagrama. Eneagrama, acuérdate, búscalo en internet y puedes bichear y conocer más a fondo cómo funciona. Otro patrón de personalidad, aquellas personas que, por ejemplo, son muy protectoras, que no les gusta que los dominen, que los controlen, y ese dinero lo usan pues para ayudar, tranquilo, que yo te protejo, tranquila chica, que yo te protejo, no te va a faltar de nada, y lo gastan ahí. Son muy prudentes, no quiere que se les domine a través del dinero, lo cuidan mucho, pero también lo gastan en esa protección. Otros, por ejemplo, los que son más tranquilitos, personas muy, bueno, que no quieren conflicto, que viven en paz consigo mismos, pues procuran tener ese dinero, no quieren endeudarse porque no quieren conflicto, no quieren, simplemente atienden al dinero pues cuando hay que tener cuidado de que no le falte para pagar la hipoteca o no le falte para pagar lo necesario. Son personas que se tratan con el dinero de una manera, bueno, pues a lo que necesito, son muy prácticas, y ya está, y no me hace falta más dinero ni más nada. En fin, lo curioso, lo interesante de eneagrama, cómo nos describe a cada uno de nosotros en profundidad, porque eso le he dado una pincelada, pero cómo nos describe a cada uno de nosotros nuestro comportamiento con el dinero, lo que hace que algunos no lleguemos a fin de mes y otros, aún teniendo, vivamos con ese vacío y ese aburrimiento y de la vida sin sentido. Cómo a través del dinero es una excusa perfecta para conocerte bien a ti mismo y para poder remediar, darle la vuelta, como lo logra eneagrama, profundizando en ella, experimentándola. Cómo darle la vuelta a ese modo de vida que viene siendo, a ese llegar a fin de mes como viene siendo, o a ese ahorro. Hay quienes, por ejemplo, pues se ahorran y siguen en el techo de más abajo, a ver cuánto puedo ahorrar, y resulta que si sigue ahorrando más de lo que puede, pues al final lo que tiene es una vida un tanto mediocre porque no está disfrutando. Resulta que tiene el colchón lleno de dinero pero no está disfrutando. En fin, hay todo tipo de comportamientos con respecto al dinero. Eneagrama nos lo detalla, nos lo aclara. Y es una oportunidad de crecimiento tremenda, a la hora de enfrentarte a un emprendimiento, a un negocio, a la hora de vender, porque compramos y vendemos por emoción, no se nos olvide, compramos y vendemos por emoción. Cómo somos de despilfarradores cuando nunca gastamos nada y de pronto nos gastamos un pastizal en ese algo. Cómo somos de impulsivos. Eneagrama nos describe a cada uno de ellos. A todos nosotros estamos ahí metiditos y nos describe muy bien y nos da pistas, nos da estrategias de cómo cambiar nuestro modo de hacer, Por tanto, es una oportunidad, una excusa perfecta para crecer, para conocernos a través del autoconocimiento y poder cambiar patrones, a través de ese cambio de patrones de conducta, poder que nuestros resultados de nuestra vida sean muy distintos. Y con el dinero también mucho más, porque el dinero no da la felicidad, la pobreza va a ser que tampoco, pero lo que sí hace el dinero es que te soluciona los problemas económicos, y detrás del problema económico hay muchos temas emocionales, como decía, independizarte, ayudar a tus hijos, darte ese capricho, todo eso. ¿Qué interesante? ¿Y quieres saber más? Bueno, pues ya sabes dónde me tienes, diegodomingueztamayo@gmail.com, cualquier consulta, duda, lo que quieras, no tienes más que preguntarme y te aclaro cualquier cosita con eneagrama. El próximo día vamos a profundizar de uno en uno, vamos a ir viendo de uno a uno cómo nos comportamos con el dinero, ¿vale? Hasta el próximo día, besos, cuídense, no pasáis frío. Antonio Álvarez Solís, uno de los famosos personajes que elige nuestras costas para descansar, se confiesa ante nuestro compañero Alberto Martín. Don Antonio Álvarez Solís, gallego, vive actualmente en Madrid, donde trabaja, ha vivido durante muchos años en Barcelona y gran conocedor de la geografía española. Don Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Don Antonio, ¿por qué Salobreña? Bueno, yo descubrí Salobreña de un modo mágico. Venía de pasar un fin de año en Mojácar, iba a ver a un gran amigo mío que murió el año pasado, Rafael Lafuente, el futurólogo, y veníamos al atardecer y de repente vimos Salobreña con las luces encendidas que dan en azul por la cal. Parecía, como dijo una amiga nuestra, con una cosa un poco dulzona, pero que es verdad, dice, parecía un sembrado de margaritas. Dimos un golpe al volante del coche, nos pasamos la raya continua, espero que este no me lo tengan en cuenta en tráfico, nos metimos allí y nos quedamos.
y nos quedamos allí, compramos una casa y estamos. ¿Por qué? Hombre, porque yo creo que la vida andaluza, y Salobreña es parte sustancial de Andalucía, la vida andaluza significa en estos sitios una aproximación importante a la realidad. Es decir, en una época de modernidad confusa, en una época de modernidad, yo diría, retórica, hombre, conseguir una vida donde las cosas son lo que son y no lo que nos dicen que son, me parece importante, me parece muy importante. Por eso estoy en Salobreña. Ojo, ya soy vecino, ¿eh? Soy andaluz por oposición. Vosotros los que habéis nacido andaluces, tiempo con mérito. No, yo lo soy por oposición. Creo que es buena elección. Don Antonio, escritor, filósofo, periodista. Pues de todo un poco. Lo que pasa que, bueno, filósofo sería poner paño al púlpito y sería darme una importancia que no tengo, que soy hombre no modesto por decisión, sino modesto por situación y formación. Pero evidentemente mis estudios filosóficos pesan, mi reflexión filosófica pesa, periodista por herencia, ya soy la segunda generación de periodistas, mi hijo será la tercera, mi hijo mayor, es mi modo de comunicarme con la realidad, y escritor por mi enorme amor al lenguaje.